Pues bien, efectivamente lo que tratamos de abordar el día de hoy es este análisis o esta aplicación ya mucho más práctica de lo que implica el lenguaje claro en específicamente textos administrativos. Quiero platicarles que estas láminas son extractadas de un documento que justamente así se titula, Escribir textos administrativos en la Universidad Nacional de Córdoba. Ya les había adelantado un poquito la sesión anterior de que este texto es el que nos da un aporte importantísimo porque no solo nos habla de la parte teórica, sino que ya lo aterrizamos en documentos prácticos. Bien, entonces, ¿cómo podemos ir aplicando ya en nuestra vida cotidiana el lenguaje claro en estos textos? Aquí únicamente la referencia, por supuesto, para dar los créditos a quien corresponde. Estas tres investigadoras de la Universidad de Córdoba fueron quienes aterrizaron ya la parte teórica en un esquema práctico. Verónica Seguí, Luciana Robledo y Julia del Barco. Este texto, con mucho gusto, aparte de este material de presentación, lo voy a dejar a quienes organizan este evento, a mi querido Alex, a mi querida Efi, para que se los puedan compartir porque es material justamente pues de difusión, no hay ningún problema con ello. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a ver un poco los rasgos de la escritura administrativa, qué géneros tenemos en este tipo de escritura, cómo insertamos el lenguaje claro en estos textos y finalmente, y algo bien interesante que adelantamos en la sesión anterior, cómo compaginamos el lenguaje claro con el lenguaje inclusivo, ¿no? Este tema también tan importante que no debemos dejar atrás de incluir a todas las personas justamente a través de la comunicación sin dejar a nadie atrás por este tema de perspectiva de género. Bien, si recuerdan, la sesión anterior pues recordábamos que el lenguaje administrativo, jurídico-administrativo se caracteriza por estos excesos de cortesías, por estas dificultades de interpretación. Y aquí nos ponen algunos ejemplos como similares a los que vimos la clase pasada, como de mi fina y distinguida consideración, ¿no? Eh, un apunte importante que hace este manual es que justamente en el caso de Latinoamérica, con el regreso de la democracia, sabemos que algunos países pasaron por esquemas dictatoriales, que cuando ven regresar la democracia a sus formas de gobierno, instalan instrumentos legales que buscan justamente agilizar la escritura y privilegiar la comprensión de todas las personas, ¿no? Aun cuando no sean especialistas en el tema. Aquí les traigo algunas características que seguramente van a encontrar en sus respectivas formas de comunicación en lenguaje administrativo como actualmente buscamos que se logre, ¿no? Ya decíamos pues que el lenguaje claro implica o necesariamente requiere textos comprensibles para aquella persona a la que se está dirigiendo, es decir, este atributo de claridad. Decíamos también que es importante buscar la concisión y la precisión sin restarle contenido, ¿no? Sino que necesitamos, pues, que estos párrafos, estos textos que estamos generando o bien que estamos recibiendo como ciudadanas y ciudadanos, pues expresen con exactitud la información que nosotros estamos buscando. Hablábamos también de la hilación como este necesario encadenamiento o relación que hay entre una porción de un texto y otra, que le va a dar coherencia al texto y que a nosotros como personas lectoras nos va a permitir comprenderlo. Hablábamos también de la brevedad como este atributo de la información que implica que evitemos la redundancia, los adjetivos sobrados, esta excesiva uso de palabras que no abonan al contenido del tema. Y finalmente la naturalidad, ¿no? Es decir, tratar de limitar o evitar en la medida de lo posible el uso de estos frases en latín, de frases sumamente técnicas, o de estos excesos de cortesía que pueden generar una falta de comprensión. Bien,
Aquí recuerden que hablábamos, perdón, voy a silenciar mi teléfono, listo, que hablábamos del proceso correcto de escritura administrativa y hablábamos de 3 momentos. Primero, la planificación, es decir, necesitamos analizar qué es lo que queremos decir, ¿no? ¿A quién se lo vamos a decir? ¿Cuál va a ser el contexto institucional en el que vamos a generar esta información? ¿Cuál es el propósito del texto? Y finalmente, ¿qué lenguaje debemos ocupar? El segundo paso es la redacción, es decir, ya vaciar toda esta información que nosotros tenemos en nuestro ánimo, que estamos buscando transmitir en un documento. Y finalmente, la revisión, considerando en todo momento la formalidad del lenguaje, la coherencia en su enunciación y identificar, si recuerdan, veíamos también la sesión pasada, pues específicamente cuáles serían los elementos mínimos indispensables del texto y ordenarlos, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí encontramos que la forma en la que nosotros nos comunicamos para efectos jurídico-administrativos tiene 3 elementos indispensables que vemos ahora en la lámina. La voy a bajar un poquito, ahí está. Son 3 elementos que si bien sabemos que debemos continuar efectuándolos porque, por ejemplo, la formalidad en algunos casos es indispensable, es decir, el lenguaje claro, aquí quiero ser muy específica y transparente también para no generar confusiones, no implica dejar de ser formales, ¿no? O dejar de ser respetuosos. La formalidad, especialmente en nuestros comunicados institucionales, sabemos que es un elemento indispensable porque efectivamente brinda ese respeto y esa cortesía institucionales que debemos seguir aplicando. Ojo, la formalidad, no el exceso de cortesía, ¿sí? El segundo elemento es justamente una estructura regulada, especialmente en textos jurídico-administrativos sabemos que hay ciertas estructuras que en algunos casos podemos jugar con ellas siempre y cuando no afectemos el fondo del asunto. ¿Y a qué me refiero? Y también lo conversábamos la clase pasada. Para las personas servidoras públicas, pues aplica este principio de que solamente pueden hacer aquello que la ley les permite, mientras que para la ciudadanía aplica la máxima de que podrán hacer todo aquello que la ley no les prohíbe. En consecuencia, hay ciertos elementos indispensables. Por ejemplo, pensemos en una resolución que deben respetarse, es decir, que no los podemos eliminar. Por eso hablamos de estructuras reguladas. Sin embargo, a través del lenguaje claro lo que buscamos es justamente que estas estructuras sean accesibles y claras para la persona a las que van dirigidas. Y finalmente, el uso de la precisión terminológica, es decir, algunos términos técnicos y o legales que especialmente nos cuesta dificultad en algunos espacios de eliminarlos, primero porque ya es un asunto consuetudinario, es decir, ya tenemos la costumbre de utilizarlos. Y segundo, porque también es importante ponernos en los zapatos del otro, es decir, de la persona servidora pública, que tiene una serie de responsabilidades administrativas, civiles, penales, que podría incurrir en estas y que por tanto, pues tampoco es como que de un día para el otro propongamos que todos los documentos se elaboren en lenguaje claro, eliminando las términos técnicos y legales. No, el lenguaje claro no va de eso. Lo que propone el lenguaje claro y la metodología que éste sigue es que en colaboración tanto autoridades como ciudadanía, encontremos quizá un trámite, 1 o 2 trámites, en donde haya mucho más interacción ciudadana. Y en esos trámites nos aboquemos a hacer su versión en lenguaje claro, respetando en todo momento, por supuesto, estos elementos indispensables que hemos visto. Y les voy a poner un ejemplo. El año pasado justamente estuvimos trabajando en colaboración con el Comité de Participación Social de Jalisco, el órgano garante en materia de transparencia de Jalisco, también el ITEI, y nosotros del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México. ¿Qué fue lo que hicimos?
que insisto mucho esto de en colaboración con ITEI, porque ellos son los que saben cuál tipo de documento es el que requiere mayor interacción. En este caso nos propusieron trabajar sobre una resolución, que son, bueno, estos documentos que dan fin o que terminan un recurso de revisión derivado de una solicitud de información que no es atendida o bien que no es atendida correctamente o cuya información pues no satisface el derecho de acceso a la información de la persona solicitante. Entonces, trabajamos en colaboración aproximadamente 8 sesiones y lo que hicimos fue tomar el modelo que los proyectistas ya tenían de esta resolución y, si me permiten la expresión, ir haciendo un ejercicio de corte y confección, ¿no? Es decir, fuimos revisando qué párrafos no abonaban a la comprensión del documento y que eran redundantes. A lo mejor fuimos alimentando algunos párrafos también con información con mayor claridad. Incluso, fíjense qué interesante, a propuesta de los propios proyectistas, en la primera hoja del documento agregamos un cuadrito que resumía el contenido de la resolución, es decir, establecía quién era la persona recurrente, quién era la autoridad recurrida, qué ponencia estaba llevando el análisis del asunto, cuál era el objeto de la de la discusión, cuál era el objeto del recurso y cuál era la resolución. En un cuadrito, en la primera hoja, de modo tal que la persona que revisara su recurso en la primera hoja ya tenía una especie de resumen de todo el recurso. Y así fuimos puliendo el documento hasta que quedó un documento mucho más práctico, más breve, más claro y mucho más ciudadano, ¿no? Y posteriormente a lo que hicimos, la metodología que nos marca el lenguaje claro es justamente que ya que tienes este documento trabajado entre la autoridad que emite el documento y la ciudadanía que está proponiendo que este documento sea trabajado en lenguaje claro, lo que tenemos que hacer es consultarlo, es decir, verificar, llevar a cabo este proceso de verificación a fin de analizar si efectivamente el documento cumple con su objetivo, es decir, que sea comprendido. Y hicimos una convocatoria a sociedad civil, tanto personas físicas como morales, algunas organizaciones, y les mostramos el documento, ¿no? Y hubo una oportunidad de retroalimentación, es decir, no solo se los mostramos, sino que en un esquema de gobernanza, pues les invitamos a que también nos dieran sus aportaciones sobre el propio documento que compartimos en datos abiertos, ¿no? Y fue muy interesante porque efectivamente en la retroalimentación hubo cosas o elementos de este documento que fueron celebrados, que sí nos dijeron que coincidían en que estaban mucho más claros, pero hubo otras que incluso con este ejercicio de las sesiones de trabajo que llevamos a cabo, a algunas organizaciones no les quedaba tan claro. Sin embargo, no se quedaban solo en la queja, ¿no? O en la aportación de esto no está claro, sino que intervenían en el documento haciéndolo mucho más claro. Y entonces de este segundo ejercicio, digamos, obtuvimos un documento ya todavía más depurado que está justamente en proceso de puesta en marcha por parte del órgano garante. Sabemos, bueno, el esquema en el que nos encontramos, en donde el paradigma de la transparencia en México está sufriendo cambios. Por tanto, este esquema está un tanto detenido porque estamos a la espera del nuevo diseño institucional del derecho humano de acceso a la información, pero pues fue un avance importante. De entrada implicó por primera vez la convocatoria a la ciudadanía para que nos dijera, ¿no? Cómo consideraba este documento y si le parecía realmente claro o todavía se podía mejorar más. Fue un ejercicio bastante enriquecedor que esperemos poder ya ver pronto cristalizado en las resoluciones. Bien. Si recuerdan, traíamos algunas recomendaciones generales entre uso recomendado y uso no recomendado de algunas frases. Y por ejemplo, veamos algunas de estas. Y cómo estos cambios pequeños pueden ayudarnos a mejorar la comprensión de los documentos. En vez de decir tema a tratar, lo correcto es decir tema por tratar. En vez de decir en base a,
que yo sé que seguramente muchos de los que estamos aquí cuando vemos esta redacción de en base a nos da urticaria. Lo correcto es sobre la base de. En vez de decir con respecto de, lo correcto es respecto de o con respecto a. Insisto, son cambios pequeños, pero que incluso si los leemos en voz alta, la hilación que veíamos hace un momento nos ayuda también a darnos cuenta que el uso recomendado es mucho más fluido que el uso no recomendado. Aquí traemos algunas frases estereotipadas que se proponen evitar. Por ejemplo, agradeciéndole por anticipado, con el agrado de siempre, de mi distinguida consideración. Se sugiere utilizar agradezco su atención o lo, la o le saludo atentamente. Recordemos que no se trata de dejar de respetar, ¿no? Sino seguimos haciendo una despedida respetuosa, pero mucho más, que sigue siendo cortés, por supuesto, pero menos extendida, ¿no? Menos rebuscada. ¿Qué les parece si en vez de decimos, sirva la presente de atenta nota? La presente tiene por objeto. Y utilizamos directamente el objetivo de esta comunicación es directo. ¿Qué les parece si evitamos tenga a bien considerar, nos complacemos en anunciarle, si simplemente decimos considere o les anunciamos, ¿no? Insisto, son cambios que parecen pequeños, pero que nos ayudan a mejorar la fluidez de la comunicación y por tanto su comprensión. Y aquí les traigo ya para ir entrando en materia mucho más práctica algunos documentos jurídico-administrativos que en la vida cotidiana utilizamos, pero que a veces por el propio día a día no reparamos en cuál es el objetivo de cada documento o para qué está diseñado cada documento y puede que los utilicemos de manera indistinta, cuando en realidad su esencia o su razón de ser es por supuesto diferente. Vamos a ver. Tenemos primero la nota. Las notas que utilizamos en el día a día administrativo, pues debe reunir ciertas características y también tiene una finalidad establecida. Estas características en el caso de la nota es que es absolutamente un documento personal que tiene un estilo conversacional mucho más coloquial, menos formal, que utiliza un lenguaje directo, que tiene una estructura fija y que regularmente transmite información no normativa. Es decir, vamos a pensar en una invitación. Pronto vamos a tener ya nuestro informe del Sistema Anticorrupción del Estado de México, que vamos a hacer de manera híbrida, tanto presencial como virtual. Aprovecho la ocasión para invitarles que por favor reserven el próximo 20 de octubre. Estamos todavía confirmando, afinando detalles si será 10 u 11 de la mañana, pero ojalá nos puedan acompañar al menos de manera híbrida. Por ejemplo, esta invitación a este informe será a través de notas, por las características que vimos. También se ocupa, por ejemplo, para felicitaciones, ¿no? Las felicitaciones que de pronto se envían en cumpleaños, en fechas especiales, para alguna presentación o para alguna solicitud. Pero ojo, la nota, la esencia de la nota, por ser tan ágil y tan directa, solamente puede abordar un tema por documento. ¿De acuerdo? Bien, vámonos al siguiente documento. Perdón, vamos ahora a la estructura de la nota. Por ejemplo, aquí les traemos los 3 fases o los 3 elementos que debe contener o que se sugiere que contenga una nota para que cumpla con su objetivo. Primer párrafo, plantear lo pedido. Me dirijo a usted con el fin de, el propósito de esta tiene como, esta nota es para, ¿no? Así directo. Segundo párrafo, directamente la fundamentación o qué es, por qué estamos emitiendo la nota. Fundamenta mi solicitud, motiva mi pedido, esta es para. Y finalmente un tercer párrafo de cierre y saludo. Sin otro particular, le saludo o le saludo atentamente. Ojo aquí, la nota regularmente o se estila que debe traer un encabezado, que debe incluir elementos esenciales de la nota. Lugar y fecha, destinatario y el empleo del presente que regularmente ponemos. Por ejemplo,
México a 18 de septiembre de 2025, dirigido a Claudia Hernández Flores, presente, ¿sí? Y esta es la estructura básica, digamos, o elemental de una nota. Si se dan cuenta, la nota contiene información muy concretita, va directa y es mucho más, se usa mucho más para procesos que van al interior de la institución, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les traigo algunos modelos de nota, como es el modelo latino, que distribuye la información de izquierda a derecha y es la que regularmente utilizamos en ciertas redacciones. En este caso, las investigadoras nos refieren que es el estilo que se utiliza en Argentina. Ahora les traigo otro estilo, que es el bloque extremo o anglosajón, que presenta toda la información del lado izquierdo y es un formato mucho más moderno y simplificado. Al final del día, nosotros en nuestras instituciones, con nuestros propios procesos, podemos ajustar estos modelos a lo que mejor nos permita comunicar la información, y esa es la gran ventaja también de analizar estos documentos y saber cómo los podemos aplicar. Ahora vamos con la circular. La circular, que seguramente muchos de nosotros hemos visto o incluso aplicado, pues es esta comunicación que regularmente va dirigida a un grupo de personas y que tiene el mismo propósito y transmite el mismo tema, es decir, es una comunicación colectiva. Este procedimiento de la circular es el adecuado para transmitir, por ejemplo, instrucciones o decisiones al personal. Pensemos quizá en el pasado 16 de septiembre, ¿no? Que fue un día, al menos en el Estado de México, fue día inhábil. Entonces, aun cuando ya está marcado en el calendario oficial como día inhábil, pues algunas instituciones utilizan este tipo de comunicación para hacer del conocimiento colectivo que ese día no se trabaja, ¿sí? Esta circular, recordemos, tiene tres elementos. Tiene carácter general, es decir, son comunicados, insisto, colectivos, que tienen como propósito difundir información normalmente de carácter administrativo. Tiene también una función normativa porque pretende regular conductas de un conjunto de personas en una posición subordinada. Y por supuesto tiene un criterio jurídico, que es el criterio o interpretación que formula un órgano administrativo sobre un determinado asunto en la legislación aplicable. Regresemos, por ejemplo, al tema del 16 de septiembre o pensemos en otro ejemplo, recordando cuando tuvimos la pandemia de COVID. Si recuerdan, al inicio de la pandemia no teníamos claro pues prácticamente nada, pero uno de los elementos esenciales que menos teníamos claro era cuándo podríamos regresar a nuestras actividades normales. Acá, por ejemplo, en el Estado de México, lo que hacían algunas instituciones es que, pues, según lo que fuese informando la autoridad sanitaria, iban generando circulares para que sus servidores públicos estuvieran en conocimiento de que tenían que seguir trabajando en algunos casos vía remota hasta que tuvieran una nueva instrucción, o bien aquellas instituciones que no tenían esta posibilidad de trabajar de manera remota, lo que hacían es que generaban guardias, ¿no? Y un grupo de personas cubría unos días, otro grupo otras, y así se iban rolando para evitar que hubiera mucha concentración de personas en espacios aislados. Todos estos comunicados pues eran por supuesto a través de circulares, ¿no? Bien, ahora vamos con otro documento que también utilizamos de manera común, que es justamente la resolución. Y este documento es mucho más de un tipo normativo, que a diferencia de la circular que va dirigida a un grupo de personas, este caso de la resolución va dirigida a una persona en concreto y que dicta un órgano de gobierno, en el caso de este estudio universitario, pero sabemos que también lo dictan otro tipo de autoridades, como les platicaba yo en el caso del ITEI, el órgano garante de transparencia. Acá en el Estado de México, pues bueno, también nuestro órgano garante emite resoluciones. Los tribunales de justicia administrativa, por ejemplo,
Y el esquema de construcción de este tipo de documento es mucho más similar a un texto jurídico como podría ser una sentencia. Y tiene elementos indispensables, como es la parte de los antecedentes, que seguramente habremos visto que es esta relación histórica, ¿no? De cómo fue sucediendo este asunto para llegar hasta la resolución. Analiza la normatividad aplicable, que es lo que conocemos como fundamentación, y finalmente emite, antes de emitir la resolución tiene otro apartado regularmente que se le conoce como considerandos y que es todo este análisis y esta hilación entre la parte de los antecedentes históricos y los fundamentos, ¿no? Y finalmente es donde viene ya la decisión de la autoridad, que es lo que conocemos como resolutivos. Estos son los elementos que regularmente integran una resolución. Y aquí los vemos, miren. En el punto número 1 tenemos los vistos, que es justamente las bases para redactar la resolución. Regularmente en este apartado se citan normas, se citan preceptos, algunas actuaciones de la autoridad y algunas circunstancias que pudieran ser relevantes para el caso que se está analizando. El segundo elemento, como veíamos, son los considerandos, es decir, lo que motivó el acto. Aquella situación que causó que estemos emitiendo una resolución. Como tercer elemento, tenemos justamente lo que inicia como el por ello, que es lo que nos permite dar la pauta para lo que la autoridad va a resolver, y finalmente los resolutivos, que es justamente la parte que contiene la decisión de la autoridad y regularmente viene numerada, ¿no? Para que podamos distinguir los párrafos por numeración. Esta es la estructura sugerida para aquellas resoluciones que emitan autoridades que están a las que conocemos como jurisdiccionales o que al final del día están emitiendo decisiones que afectan la esfera de derechos de una persona. Aquí traemos otro tipo de documento que es justamente lo que conocemos como actas. Y aquí, pues, nuestros sistemas anticorrupción emitimos muchísimo este tipo de documentos porque ¿cuál es la finalidad del acta? Justamente llevar un registro puntual de lo que se trata en las reuniones, especialmente de órganos colegiados. Es decir, en estas reuniones de elementos que están compuestos por varias personas que deben tomar una decisión y donde esta colegiación o esta integración de varias personas para tomar una decisión debe quedar registrada a fin de que estemos conscientes y sabedores de por qué se tomó esta decisión, quiénes estuvieron a favor, quiénes estuvieron en contra y por qué, ¿no? Entonces, estas actas lo que nos ayudan es a llevar una relación escrita de todo lo que ha sucedido y lo que está analizado o acordado en una reunión o en una asamblea. Por supuesto que debe incluir una relación puntual de quiénes están asistiendo, cuáles fueron los puntos que se analizaron en esta reunión, cuáles fueron aprobados y por qué, ¿no? Aquí, por ejemplo, nuestro sistema anticorrupción del Estado de México, que bueno, deriva, por supuesto, de una normativa nacional, también el caso de Guanajuato y de la mayoría de las entidades federativas, pues los comités de participación ciudadana, también por supuesto los municipales que nos acompañan, debemos llevar a cabo sesiones en las que justamente analicemos diversos temas que sean objeto del propio Comité de Participación Ciudadana y que ayuden en el seno de los sistemas anticorrupción. Estas sesiones, por supuesto, debemos documentarlas porque es una parte esencial del funcionamiento de los sistemas. Por tanto, esta documentación de las sesiones la hacemos justamente a través de este documento conocido como acta. Bien, recordemos que el acta tiene un apartado que se le conoce como trama narrativa, es decir, relata los sucesos que dieron origen a esta reunión, ¿no? Por ejemplo, en nuestras actas del Comité de Participación Ciudadana, pues bueno, referimos primero que nos encontramos reunidos de manera presencial o híbrida en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción.
y que en términos de los artículos 20 y 22, es decir, aquel fundamento que nos indica por qué nos tenemos que reunir, vamos a tratar una serie de asuntos y enlistamos los asuntos, ¿sí? Pero esta trama narrativa es como una introducción que les sirve para que cualquier persona que lea el documento, esté inmersa o no en el sistema anticorrupción, le quede claro por qué estamos emitiendo esta acta, cuál es la necesidad de emitirla, ¿sí? Como segundo componente, el acta tiene elementos esenciales, como son lugar y fecha, hora, asistentes, si hay personas ausentes, quién preside, los temas tratados, las votaciones y la hora de cierre. ¿Por qué es importante? Porque especialmente en el ámbito jurídico-administrativo del servicio público sabemos que los plazos corren regularmente en días y horas hábiles. Por tanto, para hacer el cómputo o el análisis de los días y horas hábiles, es importante que tanto al inicio como al final de nuestras actas refiramos cuándo está iniciando y a qué hora, ¿no? Que refiramos, por supuesto, la fecha, como ya decíamos, quiénes están interviniendo, pero también quiénes no están. ¿Por qué? Es algo práctico y también lógico. En el caso de los sistemas anticorrupción, para que se tomen decisiones en los comités de participación ciudadana, pues debe haber lo que conocemos como quórum o este número de personas mínimo indispensable que le da validez a las decisiones que tomemos. Por ejemplo, nosotros acá somos, bueno, también en Guanajuato son 5 personas integrantes. Por tanto, para que haya quórum, en el caso del Estado de México nos pide mayoría, ¿no? Mayoría simple, es decir, debe haber 3 integrantes presentes. Por eso es que es importante referir quién está presente, para que en este contexto le estemos dando validez a la propia sesión y a las decisiones que tomemos en el seno de esta. Y como tercer componente, los criterios de organización, es decir, debe haber un orden temporal, un orden temático según el orden del día y debe ser un criterio impersonal y objetivo. Y regreso al ejemplo que estamos analizando de las actas de las sesiones. En términos para dar cumplimiento a la propia ley del sistema, nosotros cuando sesionamos, lo que hacemos primero es, por supuesto, dar cuenta de si existe la ausencia de alguna persona o si no, pues ya señalamos que hay quórum. Y de inmediato listamos los asuntos. ¿Para qué? En principio, para tener, justo como nos dice la lámina, un orden en nuestra acta, porque necesitamos saber qué puntos se van a abordar y cuál va primero y cuál sigue y así, pero también para brindar transparencia, es decir, que las personas que lean el acta, quienes se acerquen a conocer lo que hacen los sistemas anticorrupción, por ejemplo, en el caso de este tipo de documento, pues tengan certeza de los puntos que estamos tratando, ¿no? De ahí la importancia que estas actas contengan criterios de organización que faciliten su comprensión y su análisis. Bien, ¿por qué hablamos de estrategias para estilo impersonal en actas? Porque es importante que la redacción tome distancia de quien está redactando. Miren, y por ejemplo, aquí les traemos algunas ideas y cómo lo pueden aplicar. Aquí la primera estrategia nos refiere a hablar en tercera persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir a las 9:43 del día 18 de septiembre de 2025 se inicia la reunión, ¿no? Ahí ya estamos utilizando un estilo impersonal. Que utilicemos como estrategia también el presente histórico, es decir, si se dan cuenta, estos verbos están justamente en presente histórico, es decir, a continuación toma la palabra Claudia y plantea que propone que se hable de lenguaje claro como mecanismo para prevenir la corrupción, ¿no? La utilización del presente histórico en los verbos nos ayuda mucho nuevamente a tomar distancia de la redacción y que sea mucho más comprensible. Como tercer elemento, la eliminación de adjetivos subjetivos. Por ejemplo, el consejero pregunta. Así la redacción nos queda mucho más lisa, mucho más comprensible, en vez de decir, el consejero insistentemente pregunta, ¿no? Entonces, aquí al eliminarle el insistentemente o el contundentemente o el recurrentemente o cualquier otro adjetivo, estamos ayudando a mejorar la comprensión.
Y otra estrategia es la nominalización. Vamos a ver, se realiza la votación cuyo resultado es afirmativo, es decir, se utiliza la palabra votación de manera nominal. Así es como vamos allanando el camino o simplificando la redacción para su mejor comprensión. Bien, vámonos ahora con estos dos documentos que también son muy utilizados en el ámbito jurídico administrativo y que es importante que tengamos claro en qué momento podemos utilizar, como es el certificado y la constancia. En este caso estamos hablando que el certificado es aquel texto que acredita una realidad con peculiaridad distinta, mientras que la constancia se redacta por iniciativa de la administración. Los certificados se expiden a requerimiento de una persona interesada. Es decir, vamos a clarificar, el certificado es aquel documento que da testimonio de hechos ocurridos que incluso podrían ya estar concluidos y se utiliza para acreditar ciertas situaciones que es importante para el usuario de este certificado acreditar. Pensemos, por ejemplo, en los certificados de estudios, ¿sí? Los certificados de estudios lo que están haciendo es justamente dando testimonio de que la persona ya concluyó este periodo y que lo ha aprobado y por tanto es objeto de este certificado. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia entre los certificados y las constancias es que justamente el certificado nos ayuda a testimoniar que ha ocurrido una situación. Mientras que la constancia acredita hechos que acaban de acontecer para ciertas situaciones actuales o recién finalizadas. Y pensemos, por ejemplo, en las constancias justamente también de estudios, es decir, que da constancia de que a lo mejor Claudia Hernández está estudiando el 5º semestre de la carrera de Derecho, ¿no? Entonces, por eso refiere que la constancia acredita hechos que acaban de acontecer. ¿Sí? Mientras que el certificado es un testimonio de hechos ya ocurridos que acredita situaciones finalizadas. Esa es la gran diferencia. La constancia es algo que acaba de suceder y el certificado una situación que ya terminó. ¿Sí? Aquí vemos la estructura del certificado, que es una estructura propuesta por este manual en términos muy básicos y nos refiere justamente a la utilización de un membrete institucional, es decir, el logo de la institución, en este caso de la universidad que está emitiendo el certificado, el nombre. Si son varias instituciones, bueno, tendrán que venir en orden, centradas. La fórmula certificatoria, que es certifica que, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México certifica que, la Universidad de Guanajuato certifica que. Y finalmente el contenido y las firmas, es decir, por qué se está expidiendo ese documento, el lugar, fecha y firmas de las autoridades que dan una especie de fe de que este documento está siendo emitido. El informe, perdón, entonces en esta estructura del certificado es donde cerramos un poco o englobamos la gran diferencia entre estos dos documentos, que sería el certificado y la constancia. Bien, vamos a continuar. Ahora nos vamos con este documento que conocemos como informe o análisis profesional. Los informes debemos utilizarlos regularmente como un texto que busca argumentar y analizar cierta información para ayudar en la toma de decisiones. Por eso es que también se le conoce como análisis profesional. Este tipo de documento regularmente lo elaboran los asesores de una cierta, de un cierto puesto, de un cierto cargo, y que buscan justamente brindar los elementos que le permitan a la persona decisora tomar la decisión, ¿no? Este informe necesariamente debe analizar la situación y proponer alternativas, ¿no? E implica tres momentos de proceso. Primero, la etapa preparatoria, es decir, se debe definir la finalidad, el tema, qué nos está generando el problema, esta problematización que da origen al análisis y la persona a la que va destinada. Aquí es importantísimo, pues, conocer el perfil de la persona a la que le estamos haciendo este informe. ¿Por qué? Porque recuerden que el lenguaje claro
como lo veíamos hace un momento, justamente implica tener en el centro a la persona a la que le estamos hablando. Entonces, pensemos que si nuestro superior jerárquico quizá es médico, no nos vamos a dirigir de igual forma hacia esta persona que es especialista en área de medicina, que si quizá nuestro superior jerárquico es abogada, ¿no? La forma en la que nos comuniquemos será distinta. Por eso es tan importante en lenguaje claro siempre estar pensando en la persona destinataria de nuestro comunicado. El segundo elemento de este informe es justamente la etapa productora, es decir, la búsqueda y selección de información, y organizar los datos puede ser mediante ideas o mediante esquemas. Recordemos que el propósito del informe es brindar todos los elementos que le permitan a la persona tomar una decisión. Por tanto, esta etapa de producción debe ser muy ágil y muy ejecutiva, ¿no? Brindando solamente la información indispensable. Recordemos, uno de los atributos del lenguaje claro en términos de la ISO es justamente que la información sea encontrable y utilizable. Bien, ahora nos vamos con la etapa redactora, es decir, cuando definimos la estructura, la introducción, el cuerpo, las conclusiones y, de ser necesario, los anexos. Aquí, por ejemplo, lo que sugiere este manual en términos de informe es que no agreguemos el contenido de los anexos en el propio documento, porque se puede ver un documento mucho más extenso. Por el contrario, podemos ir señalando por párrafos los contenidos y agregar anexo 1, anexo 2, anexo 3 y adjuntarlos. Eso nos permite que nuestra comunicación sea mucho más clara y que, si a quien le estamos dirigiendo este informe necesita abundar en alguna información que hemos referido en el propio informe, pues estén posibilidades de darle una revisión directamente al anexo correspondiente. Bien, ¿cuáles son las características de este tipo de documento jurídico administrativo? Por supuesto, la flexibilidad, es decir, que permite el empleo en primera persona o en tercera persona, es decir, es un documento mucho más cercano entre quien lo emite, que sería el analista, y la persona a la que va dirigida, que sería la persona tomadora de decisiones. El segundo elemento es este estilo personalizado, es decir, el informe debe ser asertivo, claro, definido, poniendo siempre el relieve o destacando elementos importantes del análisis profesional que estamos haciendo del asunto que motiva el informe. Y finalmente, que las conclusiones sean muy claritas, ¿no? Que ofrezcan todas las soluciones posibles. Sabemos que estos informes regularmente nos los piden para, insisto, tomar alguna decisión en un momento que especialmente puede ser crítico. Por tanto, la claridad en los informes resulta sumamente relevante, ¿no? Bien. Ahora vámonos a otro documento jurídico administrativo, que es el memorándum. Este documento lo que busca justamente es eficientar la comunicación interna. La palabra memorándum viene o deriva de el latín y significa cosa que debe recordarse, es decir, algo que debe preservarse o quedar en la memoria, ¿sí? Entonces, este documento es absolutamente de uso interno, comunicando situaciones especiales o elementos de juicio para un asunto en trámite. Aquí la diferencia que podemos encontrar de manera clarita con la circular es que recordemos que la circular también es interna, pero es para un grupo de personas, mientras que el memorándum tiene un uso específico, es decir, se dirige de una persona a otra persona de manera específica, siguiendo en todo momento el respeto de la vía jerárquica, y únicamente es para uso interno. Tiene funciones múltiples, pues busca comunicar disposiciones, puede generar consultas, órdenes, informes, incluso una felicitación, colaboraciones y agradecimientos. Y entre las características que podemos destacar del memorándum es que este debe ser claro, corto, únicamente debe abordar un tema y se debe escribir de forma impersonal o en primera persona, ¿sí? Entonces, tanto el memorándum como la circular, pues recordemos que son documentos absolutamente de orden interno. Bien, vámonos con la siguiente, que es la convocatoria, o también conocida como llamada al público.
Este documento jurídico administrativo regularmente es utilizado por instituciones que buscan comunicar alguna situación que es de interés general, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, aquí nos ponen las investigadoras las licitaciones. Recordemos, por ejemplo, que en los sistemas anticorrupción las convocatorias se utilizan para hacer un llamado a la ciudadanía para participar en la conformación, puede ser de su comisión de selección, es decir, este ente que va a elegir a quienes integran los comités de participación ciudadana, o bien para conformar el propio comité de participación ciudadana. Pero recordemos que estas convocatorias se pueden utilizar especialmente en el ámbito municipal para muchísimas otras funciones. Por ejemplo, como ya veíamos, una convocatoria a una licitación pública, una convocatoria quizá para un evento, una convocatoria para un concurso. Es decir, recordemos que la esencia de la convocatoria justamente es este llamado público, ¿no? Con dos elementos indispensables. Alcance social, es decir, es importantísimo que estas convocatorias se publiquen en medios de comunicación, que se adapte su contenido y formato al público en general. Y aquí les quiero platicar la experiencia de un municipio en el Estado de México, que cuando estábamos haciendo este seguimiento de los sistemas municipales anticorrupción, pues encontramos un caso paradigmático de estudio de un municipio que no contaba con sistema municipal anticorrupción, pero que ya iba en su 9ª convocatoria desierta. Entonces, nosotros justo platicábamos con el ayuntamiento y explorábamos este apartado, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué parte del proceso de la emisión y publicación de la convocatoria está fallando para que vayan en su 9ª convocatoria desierta, ¿no? Quizá es la parte de la difusión, quizá es la parte de la forma en la que está redactada que no invita a la persona lectora a acercarse. Recordemos que ese es uno de los elementos del lenguaje claro. O quizá es que hay poco interés ciudadano en participar. Pues lo que encontramos en este caso en concreto del que les platico, con la emisión de su convocatoria, fue que justamente lo que hacía el cabildo es que emitía la convocatoria y únicamente la publicaba en su gaceta municipal, ¿no? Pero no la publicaba en estrados, no la difundía en medios de comunicación. Entonces, al ser un municipio pequeño del que estamos hablando, regularmente la ciudadanía pues no consultaba su gaceta de gobierno, ¿no? Y no se enteraba, por tanto, de esta convocatoria, por lo que éstas se iban desiertas. Entonces, es importantísimo que en este tema de los documentos que conocemos como convocatorias, no solo se trabaje en la parte de su escritura, que busquemos que vaya en un lenguaje justamente ciudadano, sino que la parte de difusión se fortalezca. De otra forma, el alcance social que estamos buscando se verá limitado. Y el segundo elemento de la convocatoria son los datos inequívocos, es decir, necesariamente debe incluir lugar, fecha de inscripción, entrega de documentos, qué requisitos son los que está solicitando la convocatoria, el perfil que está buscando y toda la información mínima indispensable que fomente justamente la participación. Y ahora nos vamos a otro documento jurídico administrativo que es importantísimo, que debemos nosotros traer en radar tanto como ciudadanas y ciudadanos que recibimos, como si trabajamos en alguna instancia que genere estas notificaciones, especialmente por los efectos jurídicos que éstas tienen. ¿Y qué es lo que busca la notificación? Garantizar justamente la recepción. Es este elemento que va a permitir comprobar la recepción de un documento. ¿Y qué es lo que busca? Justamente, pues el éxito del proceso comunicativo, es decir, el éxito de que la comunicación que está generando una institución efectivamente llegó a la persona destinataria de esta comunicación. Y esta notificación tiene 3 elementos también importantísimos. Primero, una función instrumental, es decir, que no es un documento que por sí mismo tenga vida en el contexto jurídico administrativo, sino que es un documento accesorio, es decir,
que busca que se reciba otro documento, que es el objeto mismo de la notificación, ¿sí? Un elemento esencial de validez jurídica, es decir, esta notificación afecta directamente a la persona a la que está dirigida, ¿no? Por eso es tan importante contar con que su recepción es certera. Y finalmente, un elemento de responsabilidad. ¿En qué sentido? En que la autoridad emisora tiene esta responsabilidad de asegurar que el documento sea entregado a la persona a la que va dirigida. Las notificaciones regularmente no tienen un lenguaje muy claro, por el contrario, se redactan en un lenguaje técnico jurídico administrativo que puede ser rebuscado, pero no por ello vamos a dejar de analizarlas, ¿no? Es un documento importante que, como decíamos, brinda certeza jurídica y que es importantísimo que tengamos en el radar como un documento susceptible justamente de mejora en términos de lenguaje claro. Aquí les traigo otro ejemplo de documento como es el expediente, entendido como un conjunto documento. Expediente, la palabra expediente deriva de dar curso o convenir, y es aquel conjunto de documentos que corresponden a un asunto que regularmente ordenamos de manera cronológica y que nos van a ayudar a sustentar una determinada resolución. Y aquí traemos los elementos mínimos indispensables de un expediente, como es la carátula, la incorporación de documentos, informes y dictámenes y la resolución final. Estos expedientes que estamos viendo o esta forma de ordenar un expediente se basa prácticamente en una resolución, ¿sí? ¿Y por qué es importante que traigamos a colación los expedientes si estamos hablando de lenguaje claro? Porque al final sabemos que el lenguaje claro o ciudadano es un atributo de la información pública que deriva del propio artículo 6º constitucional, es decir, de ese derecho humano de acceso a la información que buscamos sea protegido y respetado por la autoridad y a su vez que está contemplado en un sistema nacional de transparencia que incluye, por supuesto, la parte archivística como un prerequisito esencial. Me explico. En otras latitudes, las reformas en materia de transparencia llegaron posteriores a las reformas en materia de archivo, es decir, primero la legislación archivística mandata que las autoridades tengan su archivo debidamente ordenado, integrado, resguardado, y posteriormente llegan las reformas que implican este reconocimiento a que las ciudadanas y los ciudadanos tengamos acceso a toda la información pública. En el caso mexicano nos sucedió al revés. Primero nos llegó la reforma en materia de transparencia y luego la correspondiente al archivo. Entonces, por eso es tan importante que analicemos cómo los archivos se convierten en documentos indispensables de los cuales podemos extractar la información. ¿Cómo se podría atender una solicitud de información si no se cuenta con el archivo que la soporte? ¿Sí? Por eso es tan importante que también hablemos de la integración de expedientes entendidos como conjuntos documentales en este ámbito de los textos jurídico-administrativos en lenguaje claro. Bien, ¿cuáles podrían ser los documentos o componentes esenciales de un expediente? Bueno, tendríamos la carátula, que es aquella portada que contiene los elementos de identificación del propio expediente, los documentos y actuaciones, como podrían ser pruebas, informes, acuerdos, y que necesariamente deben ir foliados, ¿no? Deben ir numerados. Y finalmente la resolución final, es decir, la decisión que estaría tomando la autoridad competente, que si este proceso no es recurrido, pues da fin o cierra el expediente según la normatividad vigente. Bien, aquí les traigo brevemente algunos sistemas de gestión documental que nos ayudan justamente a preservar la información y que necesariamente, insisto, son un prerequisito del acceso a la información del cual derivamos justamente el lenguaje claro como este mecanismo de prevención de la corrupción. Podemos tener nuestro sistema y lo tradicional, lo que comúnmente sucede es que lo tenemos en formato papel
o en algunas instituciones pues ya está en sistema electrónico, que es hacia donde buscamos justamente que vaya, ¿no? Bien, entonces recapitulando hasta este momento, encontramos o recordamos más bien que esta forma de comunicación en lenguaje claro busca privilegiar la entendibilidad del mensaje para una comunidad, que no necesariamente, por supuesto, está especializada en temas jurídicos. Implica una postura modernizadora, es decir, aplicar o adaptar este lenguaje jurídico a un lenguaje claro mucho más cercana a la ciudadanía. Busca disminuir esta postura conservadora en donde hay algunas formas de lenguaje que podrían considerarse arcaicas y busca siempre que tengamos en la mente que la realidad es dinámica, ¿no? Que nuestra lengua está en constante transformación y por tanto el lenguaje jurídico administrativo también se debe ir adaptando a las realidades. Aquí me voy a ir un poquito más rápido porque esta parte es básicamente para recordar un poco y enfatizar los elementos que vimos hace un momento y en la sesión anterior sobre el lenguaje jurídico y cómo lo podemos adaptar al lenguaje claro. Aquí vienen un poco los antecedentes que vimos la sesión anterior, recordando que el lenguaje claro, ciudadano o llano tiene elementos esenciales como es el uso de voz activa. Recordemos lo que veíamos en primaria, sujeto, verbo, predicado, esa es la voz activa, ¿no? Eliminar expresiones innecesarias o lo que se conoce como economía verbal, utilizar estructuras simples, un poco como las que hemos venido viendo en todos estos documentos, como es el memorándum, la circular, las notificaciones, las notas, entre otros. Busca siempre la precisión en la comunicación y, por supuesto, la organización que nos ayude a comprender mejor el documento. Aquí les traigo algunos casos prácticos de cómo podemos modificar expresiones tradicionales al lenguaje jurídico claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en vez de decir a contrario sensu, podemos decir en sentido contrario. En vez de decir ut supra, ¿no? Este latinajo que nos gusta mucho a los abogados, pues podemos decir más arriba. En vez de decir prima facie, podemos decir en principio. En vez de decir córrase vista, podemos decir posibilitar a las partes el acceso a la consulta de un expediente. Aquí les traigo algunos ejemplos de problemas gramaticales comunes y cómo podemos solventarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en vez de decir a fojas 29 y 29 vuelta, perdón, podemos decir en las páginas 29 y 30 y es mucho más claro. En vez de decir habiéndose intervenido las presentes actuaciones, podemos decir las actuaciones se encuentran en condiciones de. Y si se dan cuenta, no le restamos seriedad, no le restamos respeto, no le restamos formalidad, sino que simplemente buscamos una forma de comunicación mucho más cercana a la persona a la que nos estamos dirigiendo. Bien, ahora vamos a entrar en un tema que es muy importante y que, por supuesto, en materia de lenguaje claro no debemos dejar atrás, que es el lenguaje con perspectiva de género. ¿Cuáles podrían ser algunas estrategias de este lenguaje incluyente que, insisto, busca no dejar a nadie atrás, sino por el contrario construir puentes comunicativos? Vamos a ver algunos ejemplos. Y aquí nos hablan de 4 estrategias. Vamos a entrar primero en los desdoblamientos. ¿Y qué les parece algo que comúnmente decimos porque estamos muy habituados? Candidatos para rectorado o para rectoría, como decimos aquí en México, ¿no? En vez de hablar en masculino, es decir, candidatos, lo correcto, como vemos aquí donde les estoy señalando con el cursor, es candidatos diagonal AS para rectorado. Y así incluimos la palabra en masculino y en femenino. Esto se le conoce como desdoblamientos. Ahora vámonos con sustantivos colectivos. En vez de decir los estudiantes desarrollarán, podemos decir el estudiantado desarrollará. Es decir, este es un sustantivo colectivo que nos permite no enfatizar en géneros e incluir a todas y a todos. Vámonos con sustantivos abstractos. En vez de decir
becas a ayudantes alumnos o para alumnos ayudantes, podríamos decir becas para ayudantías. Y nuevamente con este tipo de sustantivo abstracto estamos logrando incluir a todas y a todos sin dejar a nadie atrás. Vámonos con otra estrategia de lenguaje incluyente que es la paráfrasis. En vez de decir elección de rector y vicerrector, si se dan cuenta aquí está todo en masculino, podríamos decir elección de autoridades rectorales. Nuevamente con esta paráfrasis, parafraseando el texto, estamos logrando incluir a todas y a todos. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que se conoce en términos de lenguaje claro como transformación incluyente. Y vamos a contrastar versiones originales con versiones incluyentes. En vez de decir convocatoria a voluntarios, si se dan cuenta está en masculino, podríamos decir convocatoria a personas voluntarias. Al establecer personas voluntarias, estamos, si me permiten coloquialmente decir, matando o eliminando este sesgo de género y estamos incluyendo a todos y a todas. En vez de decir jóvenes investigadores, podemos decir jóvenes investigadoras, diagonal ES. Como lo vimos en el caso anterior, con esta diagonal ya estamos incluyendo a todas y a todos. En vez de decir el interesado deberá completar, podemos decir deberás completar, es decir, cambiamos el tiempo de la persona o podríamos decir la persona interesada deberá completar. Y esa versión ya es mucho más incluyente. En vez de decir los egresados de bachilleres, podemos decir egresados y egresadas de bachilleres. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que quisiera transmitirles con estos ejercicios? Pues que el lenguaje claro, y es una duda que es recurrente, no se contrapone, por supuesto, con el lenguaje incluyente. Por el contrario, de hecho, el lenguaje incluyente es una subespecie del lenguaje claro. Me explico. Recordamos que el lenguaje claro es aquel mecanismo que busca que la comunicación entre las instituciones y sus autoridades sea directa, evitando tecnicismos, evitando latinajos y que cuente con estos atributos de que sea información encontrable, utilizable y que le ayude justamente a la ciudadanía a ejercer otros derechos para prevenir la corrupción, como una herramienta de prevención de la corrupción. Entonces, si pensamos o analizamos el lenguaje claro como género, una de sus especies es este lenguaje, esta lectura fácil. Si recuerdan la sesión anterior referíamos que lectura fácil es aquella que va dirigida para personas que tienen dificultades de comprensión lectora. Pensemos en menores de edad, ¿no? La niñez no comprende igual un texto que nosotros, ¿no? Que las personas adultas. Por tanto, los contenidos que las niñas y los niños deben leer y que buscamos que comprendan van justamente aterrizados o adaptados para menores de edad. Esa adaptación que se hace de textos para personas menores de edad es lectura fácil porque tienen dificultades de comprensión lectora por la condición de edad en la que están. Ahora vamos a pensar en lectura incluyente o lenguaje incluyente. Lo que busca el lenguaje incluyente justamente es que a través de estas comunicaciones, pues no se haga ningún tipo de sesgo por género, ¿no? Al contrario, que se incluya a los géneros en este tipo de comunicación sin sesgar o dejar a ninguno atrás, que parezca que a través del lenguaje estamos generando algún tipo de discriminación. Entonces, tanto lectura fácil como lenguaje incluyente son especies del género lenguaje claro, ¿sí? Quiero acotar esto porque también quiero ser muy clara en que no son sinónimos, simplemente es una forma de clarificar el lenguaje. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, lo que nos ayuda muchísimo para clarificar esta comunicación, pues son los recursos visuales, ¿no? Y aquí traemos 3 elementos de la utilización de estas imágenes institucionales y recursos visuales. El primero de ellos, por supuesto, es la jerarquía visual, es decir, si vamos a generar este tipo de materiales, pues es importante que los logos se coloquen
jerarquizados, es decir, en este caso, por ejemplo, los logos de las universidades, de alguna institución con la que trabajan, de alguna dependencia, que haya coherencia en esta distribución visual de la información y, por supuesto, que le permita a la persona reconocer inmediatamente a la institución que está emitiendo el documento. Sí, que no haya lugar a dudas, que no haya confusión, por el contrario, que permita o facilite su identificación. Ahora bien, también hablaremos o referiremos rápidamente la normativa ortográfica. Esto parece pues que es algo que ya utilizamos de manera común, pero no por ello debemos dejarlo pasar, ¿no? Es importante la utilización de mayúsculas. Ya sabemos que cuando iniciamos un párrafo para ciertos cargos, para ciertas instituciones y organismos, en minúsculas siempre los meses del año, los días de la semana, los cargos cuando van acompañados de nombre propio y las abreviaturas para aquellos títulos académicos o para evitar que el documento se vuelva demasiado rebuscado. Y un poco para ir cerrando y dar un espacio para preguntas y respuestas, pues lo que busca justamente el lenguaje claro, como hemos visto tanto en la sesión anterior como en esta, es justamente una comunicación eficiente. La intención tanto del lenguaje claro entendido como este mecanismo para prevenir la corrupción, como del manual que hemos analizado esta mañana, es no solo quedarnos con esta idea, ¿no?, abstracta del lenguaje claro, sino aterrizarlo ya a la elaboración de documentos jurídico-administrativos que nos permiten mayor fluidez y eficientar la comunicación entre gobernantes y gobernados, tanto para quienes lo emiten, es decir, quienes escriben, como para quienes reciben este comunicado. Recordemos entonces estos elementos indispensables del lenguaje claro, como es la eficiencia, es decir, mejorar los procesos de comunicación entre la institución y su ciudadanía, la inclusión, es decir, en todo momento a través del lenguaje, respetar la diversidad y promover la igualdad, la modernización, es decir, recordemos que la lengua es un elemento vivo y el lenguaje claro lo que busca justamente es que estemos transitando hacia formas de comunicación mucho más accesibles, que no den lugar a la opacidad ni a la distancia, donde puede justamente florecer la corrupción, ¿no? La claridad, es decir, todos estos textos que necesariamente deberán ser comprensibles, y recordemos que este manual en concreto nos propone su consulta permanente, es decir, que recordemos también que el lenguaje claro es un mecanismo que está en construcción. Ya platicábamos la sesión pasada que hace algunos días, recientemente en el ámbito internacional, se aprobó la segunda ISO en materia de lenguaje claro, que ya profundiza en temas de lenguaje técnico jurídico y que justamente está en proceso de construcción y aplicación. Como toda política pública, sabemos, bueno, que hay una parte de diagnóstico, una parte de construcción, una parte de aplicación, una parte de evaluación y finalmente una posible reconducción. Entonces, pues esta construcción permanente del lenguaje claro nos invita a que como ciudadanas y ciudadanos informados y responsables, pues colaboremos en este mecanismo y que del lado de las instituciones, pues también el personal del servicio público primero conozca de qué va este tema y posteriormente, pues, que lo aplique. Así pues, esta divulgación de este manual, del mecanismo del lenguaje claro, lo que buscamos justamente es socializar este mecanismo de prevención de la corrupción, haciéndolo llegar a las personas que pudieran estar interesadas y, bueno, pues ojalá a mediano plazo, en el caso mexicano, no nos quedemos solo con el fundamento del sexto constitucional, sino que logremos incluir en este nuevo paradigma de la transparencia gubernamental el lenguaje claro como un mecanismo de prevención de la corrupción. Bueno, de antemano, por ahí nos preguntaban en el chat, sobre el material, las diapositivas, el material de exposición que lo solicitaban. No sé, maestra, si nos lo vas a permitir para Claro que sí. funcionar para precisamente compartirlo con nuestros participantes. Em, a ver, vamos a ver. Y esto, introducción a las funciones municipales. Aquí hubo una aclaración a acsaprende@gmail.com.
pregunta que si no era introducción a las funciones municipales en México. Por ahí hicimos una aclaración, una nota aclaratoria en la primera sesión, donde por cuestiones de compatibilidad de tema, de agendas y demás, se hizo un cambio de sesiones. En este caso, la primera, este tema lo impartió el maestro Alejandro, porque íbamos a iniciar con los temas de la maestra Claudia. Entonces, por ahí hubo una aclaración de que hicimos una pequeña modificación en los temas. De cualquier forma, les comento que estas sesiones están siendo grabadas, el material también se estará compartiendo y estamos trabajando en un poquito de edición en las sesiones para compartirlas a todos ustedes vía nuestras redes sociales de aquí del campus de la Universidad de Guanajuato y también de las redes del maestro Alejandro Samarripa. Estamos trabajando en un poquito de edición para ya empezar a subir todas las sesiones que se están llevando a cabo en este curso. No sé, maestro Alejandro, si viste por ahí alguna pregunta o algo, comentario. No, creo que no, la mayoría son felicitaciones. No, pues sí. Las presentaciones sí, estamos creando un pequeño repositorio. Ya ahorita se los mandamos por correo para que puedan acceder y ahí tenerlas directamente, ¿eh? Pero sí, se van a compartir todas. Perdón, hay un comentario de Miriam Vaca que nos pregunta que si hay algún tipo de letra o fuente recomendable para los documentos. En ese sentido, Claudia, no sé si tengas algún comentario. Muchísimas gracias, Alex, y muchas gracias por la pregunta. Esa parte no la abordé, pero sí, en el manual nos sugieren justamente la utilización de Arial número 12. Es la fuente recomendada, sin embargo, bueno, tendremos que atender también, quizás si nos estamos dirigiendo a juventudes, pues un tipo de letra un poco más amigable con las juventudes, pero en términos generales lo que nos sugiere este manual que hemos analizado es justamente el tipo de letra Arial y el número 12. Muchísimas gracias, Claudia. Para no abusar más de su tiempo, pues muchísimas gracias a los asistentes. Muchas gracias, Claudia, por esta maravillosa exposición. Esperemos seguir contando contigo para nuestros siguientes. Bueno, nos va a tocar vernos nuevamente en el taller, pero Sí. la siguiente sesión me toca a mí, pero pues esperemos que esto sea productivo para todos. No sé, ¿tiene algo más para cerrar? Pues solamente agradecer a la maestra Claudia por su colaboración, participación en esta actividad, en este curso de actualización que ofrecemos en colaboración del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Guanajuato, en este caso pues también del que corresponde a Clau en el Estado de México, si no me equivoco. Y la Universidad de Guanajuato, y pues a todos y todas ustedes, ahora sí que utilizando el lenguaje de inclusivo, a todas y todos ustedes que están con nosotros, que participan en estas actividades desde diferentes partes de la República, pues muchas gracias por asistir a estas actividades y pues aquí estamos pendientes para darle seguimiento al resto de nuestras sesiones. Por mi parte, muchas gracias y que tengan excelente jornada donde se encuentre cada uno. Muchas gracias y bonito día a todas y todos.